Hola nuevamente. Continuando con nuestro tema de arreglos, esta vez vamos a dedicar esta clase al estudio de las matrices. Entonces, ¿qué es una matriz? Vamos a hacer el paralelo con lo que nosotros veníamos estudiando de los vectores. Sabemos que entonces las matrices son arreglos de dos o más dimensiones. Por ejemplo, una tabla de Excel o un ajedrez pueden ser consideradas como una matriz de dos dimensiones. Si ustedes lo han analizado en una tabla de Excel, tenemos en las columnas, tenemos una nomenclatura de letras y las filas por números. Nosotros podemos establecer un sistema de coordenadas básico que viene dado por las filas y las columnas para ubicar un dato dentro de cada una de esas celdas. Entonces, esa tabla de Excel básicamente puede ser considerada como una matriz en principio. Ahora bien, hay que recordar que dentro del concepto de arreglos en programación, esos elementos tienen que ser finitos y tienen que ser homogéneos, según lo que habíamos especificado. Por supuesto que si vamos a hacer el paralelo con una tabla de Excel, diríamos que vamos a llenar un tipo específico de datos, por ejemplo, números o solo texto. Otro ejemplo de la vida cotidiana es un ajedrez, como ustedes lo han visto, y los que juegan ajedrez saben que el tablero del mismo tiene un sistema de coordenadas también con letras y con números. Allí hemos tocado un concepto especial ya de lo que tiene una matriz y es el concepto de coordenadas. Porque a diferencia del vector que se nos expandía en una sola dirección y lo podíamos entender como una columna en el sentido vertical o como una fila en el sentido horizontal, las matrices tienen dos dimensiones. Por lo tanto, van a tener columnas y van a tener filas. Entonces ahora vamos a ver una figura donde analizamos una matriz que tiene un nombre arbitrario de E también, que tiene n filas por m columnas. Entonces aquí vamos a tomar este n y el m como una variable, asumiendo que la tabla puede tener varias filas y varias columnas. No necesariamente tiene que ser n filas por n columnas, no tiene que ser simétrica en cuanto a sus dimensiones. Puede tener más filas que columnas que filas. Entonces vamos a observar también que la matriz también tiene índices. ¿Ok? Pero esos índices ya vienen en dos coordenadas. Recordemos que el índice en un arreglo es un elemento numérico ordenado, precisamente que le da esa tercera característica del arreglo, y que normalmente asumimos como números naturales. Como lo habíamos dicho, la vez pasada vamos a partir desde el número 1 preferiblemente, y es más fácil entenderlo así. Entonces tenemos dos coordenadas. Generalmente, las coordenadas vienen representadas primero como el nombre de la fila y luego el nombre de la columna. En otras palabras, los subíndices que vamos a encontrar nos van a representar las coordenadas, asumiendo primero la fila y luego la columna. Entonces, en la tabla que vamos a ver, podemos observar que el primer elemento es el superior izquierdo, que es el elemento E11, lo vamos a leer así, y el elemento final, el inferior derecho, el elemento E sub NM. Ahora vamos a ver cuál es esa tabla. Entonces tenemos esta estructura de la matriz E. Por supuesto, lo que vamos a estudiar en este sentido es que en este sentido horizontal tenemos las filas y en este sentido vertical tenemos las columnas. La nomenclatura que nosotros vamos a utilizar aquí del sistema de coordenadas viene dado por este índice. Observemos que el sistema de coordenadas es sencillo. Básicamente
el primer elemento de la coordenada nos dice en qué fila estamos. Esta fila de aquí sería la fila número 1. Mientras que esta columna sería también la columna 1. Por lo tanto, tenemos como subíndices de este elemento las coordenadas 1, 1. Este 1, 1 será el índice, como lo decimos, o la coordenada que me identifica el elemento que está grabado aquí. Por supuesto que de aquí en adelante toda esta fila es la 1 y entonces tendremos el elemento 1, 2. ¿Por qué? Porque esta es la segunda columna y así sucesivamente, la tercera, la cuarta, quinta, hasta llegar a la columna m. Este m me representa una variable que me dice simplemente que esta es la última columna. ¿Okay? Entonces, posteriormente aquí tenemos la fila 2. Por supuesto que las coordenadas de esta celda, de este elemento, llamémoslo aquí, sería 2, fila 2, columna 1. Y de aquí en adelante sería fila 2, 2, fila 2, 3, así sucesivamente hasta la fila 12. En el sentido de filas, podemos ir avanzando y llegaríamos finalmente a la fila n. En esta fila n, que me representa la última fila, tendríamos fila n, columna 1, fila n, columna 2, fila n, columna 3, y así sucesivamente, hasta llegar a la última columna. Entonces tendríamos la última fila y la última columna sería el elemento E sub nm. Entonces observamos lo que habíamos dicho desde el comienzo, que el primer elemento es el elemento superior izquierdo y el último elemento en esta representación esquemática es el elemento inferior derecho. Este sistema de convenciones lo vamos a seguir manejando y recuerden entonces que vamos a tener índices numéricos de fila y de columna, no como en una tabla de Excel que tenemos filas y letras. Podría ser, podría identificarse también así. Por supuesto que a nosotros nos conviene más, lo veremos, que los índices sean de tipo numérico para poderlos trabajar especialmente a la hora de guardar, a la hora de incrementar ese valor en ciclos. También dejamos aquí un código que lo vamos a tratar en PCInt, el que nos permite grabar, así como hicimos en los vectores, elemento por elemento, los elementos en una matriz. Como lo observamos, la grabación elemento por elemento de cada uno de los datos en una matriz determinada es la forma más sencilla de hacerlo, pero puede ser no eficiente. ¿Por qué? Porque no siempre vamos a estar grabando un dato no vamos a estar grabando dato por dato. Como lo habíamos dicho en vectores, habrá algunas formas más recurrentes, más sistemáticas en las que utilizaremos posiblemente ciclos. Y es allí donde utilizaríamos los índices de la matriz. Básicamente la matriz que vamos a generar tendrá estas características, recordemos que es la matriz E, y entonces vamos a llenar algunos datos numéricos, algunos ceros, la mayor parte de ellos son ceros, pero vamos a grabar algunos otros en otra posición. Lo que veníamos explicando allí. Entonces, este código, vuelvo y digo, que nos permite crear una matriz llamada E. Le llamamos así una matriz de elementos, por eso le pusimos E, pero puede ser cualquier nombre. Recuerden que en el vector le habíamos puesto el nombre lista, pero eso es independiente, cada uno puede llamarle como quiera. ¿Okay? Siempre teniendo en cuenta que la primera letra del nombre tiene que ser precisamente eso, una letra, no un número. Esa limitación la ponen varios lenguajes de programación.
Entonces, la vamos a ir creando elemento por elemento. Lo primero que tenemos que hacer es definir E. ¿Qué es E? El nombre de esa matriz. La vamos a definir como entero. Quiere decir que todos los elementos que vamos a meter en esa lista van a ser números enteros. ¿Ok? Lo siguiente que hacemos es definir su dimensión. En la dimensión podemos ver que básicamente tenemos dos dimensiones, filas y columnas. ¿Ok? Tenemos filas y columnas. Entonces tenemos dos dimensiones y aparte de todo decimos que va a tener 10 filas y 10 columnas. En este ejemplo, ojo, esto puede ser 100 por 100, puede ser 100 por 10, puede ser 10 por 100, como ustedes quieran. ¿Listo? Entonces, la dimensión ustedes la cuadran y la verifican desde el inicio. Esto era posibilidades, como yo les había dicho, hay números muy grandes, yo estaba haciendo ahí las pruebas. ¿Qué número máximo se puede meter allí? Pero bueno, esto quiere decir que aquí habrá algunos límites numéricos que ciertos lenguajes de programación nos van a decir con números muy grandes, no, ya no puedo crear una matriz tan grande. Pero si ustedes se ponen a ver, aquí puede ir un número supremamente grande y para gran parte de las aplicaciones nos va a servir sin ningún problema. ¿Listo? Estamos hablando de limitaciones que son para números muy grandes, dimensiones muy grandes. Bueno, aquí que les puse la grabación de datos. Esto está en comentario. Observen grabación o registrar datos o creación de la matriz. ¿Cómo se hace? Lo que voy haciendo es meter un número de esta forma mediante la asignación, que en otros software de programación, incluso en PCInt, puede ser igual también, si lo ajustamos, y podemos ir asignando el número a cada una de las posiciones. Observen que si es esta matriz, les voy a colocar, la voy a definir aquí como 10 filas, 5 columnas. ¿Sí? Entonces, volvamos de nuevo al código. Entonces, esta instrucción lo que me permite es crear una matriz de 10 filas por 5 columnas. Entonces, aquí tenemos 10 filas por 5 columnas. Preferí utilizar estos índices y no los índices de Excel para que no haya confusión y poder, porque aquí tenemos filas y letras, o sea, filas con números y columnas con letras. Entonces prefiero colocarlas así como ustedes la ven acá, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos ahí, muchachos? Tenemos las 10 filas y las 5 columnas que creé. Ahora yo digo, yo quiero meter en esta posición el número 4, aquí el 2 y aquí el 15, como un pequeño ejemplo. ¿Qué debo hacer entonces? Primero, saber el valor, por supuesto, tomar el valor y meterlo en la matriz, que para nosotros sabemos que se llama la matriz E, ¿sí o no? Con los elementos o las coordenadas que queremos aquí. El número 4 va a tener ¿qué coordenadas? 1, 1. El número 2 va a tener coordenadas 2, 2. Y el número 15 va a tener coordenadas 3, 3. ¿Qué es lo que debo hacer? En el código, observemos, vamos a tomar el número 4, lo vamos a meter en la 1, 1, el número 2 en la 2, 2, el número 15 en la 3, 3, y así podemos seguir sucesivamente. ¿Ok? En este primer ejemplo, hagamos con esos tres números que pasa. Con este código, con estos códigos, metiendo manualmente, elemento por elemento, como se llama aquí, voy a introducir esos valores a la matriz. Posteriormente, yo puedo leer, ahí me quedaron grabados los datos. Posteriormente, yo puedo leer esos datos en la matriz y escribirlos al mismo tiempo en una frase según su índice, en este caso 1, 1, 2, 2, 3, 3, en el ejemplo que estamos haciendo. Y los puedo escribir. ¿Cuáles son los que grabé? 1, 1, 2, 2, 3, 3. ¿Ok? Recuerden que aquí estamos colocando, como hicimos en los vectores, un espacio adicional.
Entonces vamos a ver qué nos da. Observen que yo le estoy diciendo, escríbame los datos que grabé, L11, L22 y L33. ¿Listo? Esta sería una forma muy fácil de llenar elemento por elemento, que es la forma más larga de hacer una matriz. A veces necesitamos meter esto elemento por elemento también cuando necesitamos modificar un dato especial de la tabla o meter un dato adicional. Por ejemplo, en la tabla que tenemos de ejemplo aquí, no sé dónde se les ocurre que puede ir por ahí. Todo tenemos 1, 1, 2, 2, 3, 3, pero no necesariamente tiene que ser así, puede ser un 8, 4 y aquí vamos a meter un 27, por ejemplo. ¿Dónde está? En la coordenada 8, 4. Entonces yo me voy aquí, entonces digito corchetes, 8, 4, 8, 4, y aquí vamos a meter el número que dijimos. Nuestro número 27. ¿Ok? Por supuesto que acá podemos decirle que nos escriba solo, si se quiere, en otro renglón. Eso ya depende, lo podemos colocar en la misma línea como habíamos dejado acá, o si no, simplemente colocamos en otro lugar del código, porque no siempre se necesita aquí, escríbame qué había en la 8.4. ¿Listo? Entonces veamos qué nos asigna aquí. Entonces observemos que nos da 4, 2, 15, 4, 2, 15, y acá abajo le dije que nos escriba eh, que nos escribe el número 27. ¿Qué pasa si ustedes ven, muchachos? En este caso le voy a dar que me escriba lo que tenía en 10, 5. Entonces aquí podemos, copiemos esto para no tener que repetirlo. Entonces este es 10, 5. Ahora vamos a ver qué nos da. ¿Qué se observa aquí, muchachos? Me sale un error. Dice fuera de rango, subíndice 10. Fuera de rango, me dice aquí. Es decir, a pesar de que yo la había creado, yo no había guardado ningún dato allí. Y eso es clave que nosotros lo tengamos en cuenta. Nosotros tenemos en 10.5, se dan cuenta que yo no he guardado ningún dato. En cambio, si lo hubiera guardado acá, yo podía haberlo guardado y me daba 10.5. Y aquí digamos que le pongo 20. ¿Listo? Entonces ahí vamos a ver qué me da. Y vamos a ver. Tenemos que cerrar esta. Según esto, nosotros habíamos creado la dimensión con 10.5, ¿sí o no? Aquí le estamos diciendo que en 10.5 nos dé el 20. Aquí dice, en la línea 12, dice error, subíndice 10 fuera de rango. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos habilitado, y eso está claro aquí, que coloquemos los índices desde el 0 al 9. ¿Se acuerdan lo que yo les había dicho al momento de crear la matriz? Eso lo pueden ustedes modificar aquí. Y eso es necesario que lo tengamos en cuenta. En la personalización. Y utilizar índices en arreglos y cadenas en base 0. Ese hay que deshabilitarlo. La idea es que nosotros hagamos esa definición, acostumbremos a hacerlo con base 1. Creo que es mejor. Digamos como que lo tomemos como convención.
¿Por qué? Porque aquí lo que pasa es que si tenía 10 filas, 5 columnas, tenía que empezar del 0 al 9. No sé si es claro. Y también debía ser del 0 al 4. Ahí tenemos 10 elementos y 5 elementos. Pero entonces, para no confundirnos, y creo que es mejor que tomemos como base no el 0, sino el 1, entonces lo vamos a tener aquí. Ahora sí ya nos corresponde a la matriz que nosotros queremos. Entonces, observen que tenemos 4, 2, 15, tenemos el 27 en la 8, 4, creo que lo habíamos metido acá, y el 20 en la posición 10, 5. No sé si ustedes, o sea, si quedó entendida esa parte, pero tengan en cuenta que cuando yo le dije 10 filas, 5 columnas, como la tenía antes, sin esa opción, iba a ser del 0, filas del 0 al 9, iba a ser aquí. Eso me parece que no es tan intuitivo y a veces no es tan útil, ¿sí? No es tan útil. Es mejor que diga filas del 1 al 10 y columnas del 1 al 5. Así es más fácil. Entonces, por eso me salía ese error al comienzo, que quería mostrarles dónde podía haber eventualmente un error. ¿Listo? Eso es para que ustedes lo tengan allí presente. Entonces, de esa forma nosotros habremos metido un dato en cada lugar de la matriz. Ahora, yo les estaba poniendo el ejemplo, bueno, en este caso el 10,5 no nos salía, ¿por qué? Porque estaba fuera de rango. Pero puede darse este error, o puede darse, no este error, esta situación. ¿Qué hay en 6,2? ¿Qué hay en la posición 6,2? Nada, Hasta el momento no hemos grabado nada. nada, ahorita Pero nada. entonces, observemos qué pasa si le ponemos nosotros 6,2. Entonces vamos a ver y observemos que aquí nos dice 0. Entonces, mucha atención, muchachos, que cuando nosotros definimos esta dimensión, lo que estamos haciendo en la vida real, digamos, es meter un 0 en todos los lugares. ¿Hasta dónde? Hasta en todas las filas y en todas las columnas, ¿sí? Por ejemplo, aquí nos llenaba esto de ceros, ¿sí? Aquí 0. Esto es lo que está simbolizando lo que dice aquí. Porque en realidad, muchachos, si ustedes se dan cuenta, yo no metí un 0 en la posición 6,2, pero él, cuando crea la dimensión 10,5, lo que hace en realidad es llenar, la primera vez lo que hace es hacer esto. Sumamos aquí. Luego lo que hace es crear esto. Y luego lo que nosotros fuimos haciendo es meterle 4, 2, 15. Vuelve y juega. Esto fue lo que hicimos. 4, 2, 15. ¿Qué más fue que le metimos? 27 en la 8, 4 y 20 en la 10, 5. Por eso, cuando yo le pregunté qué tenía en la 6, 2, 6, 2, él me dijo que es un 0. ¿Se dan cuenta? Y yo nunca había metido ese 0 allí. Quiero que lo tengamos en cuenta de esa forma, que para los lenguajes de programación, generalmente, y en este caso lo estamos viendo, cuando decimos créeme una matriz, él me crea la matriz, pero me la llena de ceros. En MATLAB, por ejemplo, vamos a ver que no es así. Cuando yo le digo, créeme la dimensión, eh, una matriz de esta dimensión, él en realidad lo que pone son cajones vacíos, 10 y 5, o sea, no tiene nada, ni siquiera 0. ¿Sí está claro cuál es la diferencia?
Bueno, son configuraciones que se puede entender, pero yo puedo darle esa opción. Que lo que no se entienda, perdón, lo que no se haya llenado sea como, se interprete como cero. Aquí nosotros vemos que en la posición 6,2 nos daba precisamente ese valor como cero. Esta es la matriz que nosotros estamos creando. Esa es una forma, muchachos, de crear una matriz elemento por elemento. Y para eso yo les voy a dejar un ejemplo precisamente adjunto de cómo hacer una matriz, de irla llenando con un ciclo y a la vez de irla leyendo a través de ciclos. Recuerden que así hicimos con los vectores. ¿Cómo podemos llenar a través de un ciclo todos los valores? ¿Y cómo leerlo a través de ciclos? Porque digamos que la desventaja de aquí, ¿cuántos tenemos? 50 valores que yo debería ir metiendo uno por uno. Pero ¿qué pasa, muchachos, si yo hubiera querido hacer esto, llenarlo a punta de el resto, lo quisiera llenar como 5, números 5. Y solo estos que yo grabé les pongo los números que yo quiero. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es hacer una matriz con 5 y luego cambiar el valor, el 5 por el 4, el 5 por el 2, el 5 por el 15, 5 por 27 y 5 por 20, por ejemplo. Ese es un problema. Ahora, otra, yo lo que puedo hacer es crear una matriz de ceros y me pueden decir, llene los valores, como estamos haciendo aquí. Ahora, el resto de valores, llénela de 5. Ahí lo que tengo que hacer es crear un código automático que me llene todos los otros valores, excepto estos de aquí, excepto estos de aquí, que me los llene de números 5. Ese sería un problemita que nosotros podríamos resolver. Si gustan, lo pueden dejar ustedes como ejercicio. A este que ustedes están viendo aquí, el ejercicio sería, después de haberla llenado, ¿cómo puedo llenar de números 5 los otros valores donde no hay ningún elemento?